Las cosas, por lo tanto, son buenas o malas solamente en relación al placer o al dolor. Llamamos bueno aquello que sea capaz de causar o de aumentar en nosotros el placer o de disminuir el dolor. Y por lo contrario, llamamos mal aquello que sea capaz de producir o de aumentar en nosotros cualquier dolor o de disminuir cualquier placer. Ensayo sobre el entendimiento humano, de John Locke. Pareciera en verdad, o por lo menos a simple vista, que si hay algo que no te produce placer y que, por el contrario, te produce dolor, es fácil de dejar atrás y simplemente continuar con el día a día como si nada hubiese pasado. Pareciera en verdad que cualquier sufrimiento que se halle en el corazón se pudiera dejar atrás, y que los motivos, las situaciones y las personas que lo causan pudieran hacerse de lado con un solo deseo, porque al final del día no estaríamos en una situación o con alguien que produzca tal sufrimiento, ¿o sí? Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad. Sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Recuerden que me interesa mucho su opinión y sus recomendaciones. ¿Qué temas o eventos les gustaría abordar? Estoy en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mis escuchas de México y también a todos aquellos que me escuchan desde otras partes del mundo. Desde que nacemos, se nos da la oportunidad de vincularnos. Nos permitimos acercarnos a aquellos que nos proveen el afecto a través del alimento o el calor humano. Ese afecto que se otorga y se recibe en quienes se dan la oportunidad de proferirlo y de recibirlo. Porque, ¿te acuerdas de aquel lugar de vacaciones a donde ibas de pequeño? ¿Te acuerdas de aquella vez en la que tu hermano mayor te defendió del bully de la escuela? ¿De tu padre cuando te cargaba de pequeño o de tu madre cuando con amor y dulzura daba un tierno beso a tus raspones? ¿Y de aquella profesora que tanto te ayudó en el colegio? Si cierras tus ojos, ¿qué sensaciones tienes de esos momentos? Mira, nuestra historia de vida, y más aún la historia de nuestra niñez, está atascada de personas, actividades y lugares a los que, de una manera u otra, nos hemos vinculado afectiva y emocionalmente. Un vínculo es una unión o una atadura. Ambas. Dos personas vinculadas están unidas, encadenadas, emparentadas y atadas de forma física o simbólica. La noción de vínculo es una especie de cadena invisible que existe en la relación cercana entre dos personas. Podríamos decir que más allá de las peleas y discusiones hay algo que siempre unirá a ambos. Y es precisamente por ese vínculo que se va construyendo, ya sea de forma súbita o de poco, que muchos seres humanos decidimos mantenernos firmes en el que nos ha tocado en suerte, iniciando en el nicho familiar, en el fraterno, el llamado de la sangre, dándole la importancia ferviente de aquel que no se romperá ni se disolverá jamás. A veces llamamos vínculo afectivo de manera indiscriminada a todos los lazos sentimentales que mantenemos con algunas personas porque forman parte del mismo núcleo familiar o porque bien mantengan una relación de amistad o de tipo amoroso. Y es también a veces que al crear los vínculos no nos damos cuenta de las ataduras emocionales que nos confieren, comenzando en el núcleo de la familia, replicando en las amistades y terminando en el ciclo de continuidades en las relaciones de pareja, donde se da a notar aquella forma de vinculación que aprendimos inicialmente frente a nuestras primeras figuras afectivas, nuestros padres. Podríamos diferenciar nuestra vida entre vínculos sanos y vínculos tóxicos, pero ¿cómo podemos saber si nuestros vínculos son o han sido sanos? ¿Cómo identificar un vínculo tóxico? Por los efectos que tienen sobre nosotros. Sencilla la razón, pero muy complicado llevar a cabo la acción al querer alejarse. Los vínculos humanos son dinámicos, son cambiantes. Hay aquellos que nos aportan bienestar y claridad y aquellos que nos pueden dañar psicológicamente. Nos producen sentimientos negativos y nos producen confusión. En la realidad, un vínculo sano puede derivar en un vínculo tóxico, y es por eso que debemos ver el vínculo no como algo momentáneo, sino como un continuo que atraviesa distintas fases y da lugar a matices y niveles diferentes. ¿Por qué son tóxicos los vínculos? La analogía refiere a algo que daña el contexto de las relaciones, en función de una sustancia cuyos compuestos químicos menoscaban la salud,
cuyo contacto con el ser vivo destruye de una forma u otra. De entrada, tomemos en cuenta que el término tóxico en relación a los vínculos humanos ha sido prostituido de tal forma que se ha perdido o se ha confundido su significado o su entendimiento en función de lo que representa. Ahora, y por lo menos de unos años hacia la fecha actual, se menciona indiscriminadamente la palabra tóxico o tóxica para casi cualquier comportamiento que no es de nuestro agrado o que tiene una u otra denominación. Así, le llamamos tóxica a la novia que en realidad tiene celos patológicos. Le llamamos tóxico al que no nos permite crecer como pareja por el hecho de ser mujer cuando deberíamos llamarlo trastorno limítrofe. Y así hay ejemplos varios. La palabra tóxico como adjetivo existe. Existen las relaciones tóxicas, solo que hay que determinarlas adecuadamente. Se pueden establecer vínculos tóxicos en momentos vitales en los que no nos encontramos bien, insatisfacción en la pareja o en el ámbito laboral, falta de motivación, miedo a la soledad, y de la misma manera podemos no encontrarnos bien como consecuencia de alguna relación vincular tóxica. Este proceso no solo es vivido en las relaciones sentimentales de pareja, sino, como se mencionaba antes, en las amistades, las familias, incluyendo padres y hermanos. Pero hablemos de la relación de pareja, porque es aquí donde todo el cúmulo de experiencias en los vínculos de vida se ve reflejado. Es aquí donde se replica todo el sumario de prácticas conscientes e inconscientes que están ancladas en nuestra mente. Y bueno, para hablar de toxicidad en un vínculo de pareja hay que hablar de dependencia emocional. Aunque muchas veces esta situación pueda ser transitoria, lo más habitual es que el patrón de dependencia emocional en el sujeto se observe a lo largo de su vida y con las diferentes relaciones de pareja que tenga. Esta dependencia sentimental no hace referencia a motivos materiales, como podría ser una dependencia económica, sino que alude a la necesidad de amor y vínculo afectivo. Las personas que la sufren tienen un gran miedo de estar solas y no pueden concebir su vida si no es al lado de una pareja sentimental. Nótese, importante, que dije que las personas que sufren, porque, como mencioné en el capítulo de los celos patológicos, si no lo han escuchado, los invito a que, terminando lo escuchen. Fin del comercial. Decía, hay un problema si hay sufrimiento en la persona. La dependencia emocional es un concepto utilizado con cierta frecuencia, pero no ha sido claramente delimitado. Aún así, la dependencia emocional sí se ha estudiado, de manera indirecta mediante conceptos afines, y estos conceptos tienen entidad propia, pero sirven para conocer mejor este fenómeno y especialmente han proporcionado un marco de referencia para su comprensión. Es posible que cuando nos refiramos a una persona que presenta una pauta permanente de apego ansioso, a otra que mantiene relaciones autodestructivas, a una tercera codependiente de un alcohólico o a una con depresión sociotrópica y a una más con adicción amorosa, estemos en ocasiones hablando con términos o perspectivas diferentes en un mismo tipo de persona, los dependientes emocionales. El apego ansioso describe un tipo especial de apego infantil, en el que el niño tiene un miedo constante a la separación de una figura vinculada, por ejemplo la madre. Protesta enormemente cuando se aleja y se aferra a ella de una manera excesiva. Como su propio nombre lo indica, el vínculo que mantienen estos niños no es seguro, y esto produce en ellos un continuo estado de alerta ante la temida separación y desprotección. Las similitudes de este concepto con la dependencia emocional son evidentes. De hecho, en esta se presentan los tres subcomponentes fundamentales del apego ansioso: temor a la pérdida de la figura vinculada, búsqueda de proximidad y protesta por la separación. Aquí, lo patógeno no es en sí una separación temporal, sino la pérdida de vínculos afectivos creados, y mucho más cuando no hay oportunidad para crear otros nuevos y se producen situaciones de indefensión, peligros, soledad, un entorno desconocido. La sociotropía es uno de los dos grandes tipos de estilos cognitivos en los pacientes deprimidos, centrado en la dependencia interpersonal, la necesidad imperiosa de afecto o el temor y la sobrevaloración del rechazo. El otro estilo, más independiente y perfeccionista, con rumiaciones sobre el fracaso y la inutilidad en la autonomía. Los lamentos y las creencias subyacentes en un caso de depresión sociotrópica son fieles exponentes del sufrimiento que puede llegar a padecer un dependiente emocional.
En la personalidad autodestructiva, aparentemente se busca el dolor y se niega la experimentación de sensaciones agradables o placenteras. Actualmente, este concepto se considera como un trastorno de personalidad, caracterizado por mantenimiento de relaciones interpersonales de subordinación, rechazo de ayuda o elogios, estado de ánimo disfórico o ansioso, menosvaloración de los logros, tendencia a emparejarse con personas explotadoras, escasa evitación del dolor, asunción del papel de víctima, etc. Además, poseen escasas habilidades sociales como la asertividad, tienden a padecer trastornos depresivos, su autoestima es muy baja y apenas experimentan placer en sus vidas. La hipótesis o las hipótesis psicodinámicas más actuales giran en torno a la psicología del self y se fundamentan en la necesidad crónica e insatisfecha de la simbiosis con determinadas personas, a quienes en esta teoría se les conoce como objetos del self, a efectos de reclamar o de afirmar la autoestima. Se centran más en las graves carencias emocionales y en el mantenimiento de pautas relacionales patógenas como la idealización excesiva, la subordinación a la persona encumbrada o la continua autoanulación para congraciarse con ella. Sin embargo, hay una gran diferencia o una diferencia que fundamenta entre la dependencia emocional y la personalidad autodestructiva, y esta es que los dependientes emocionales no tienen como fin autodestruirse y ni mucho menos gozan del dolor, sino que tienen una autoestima deficiente, un sentimiento continuo de soledad y una insaciable necesidad de afecto que les conducen a emparejarse con personas explotadoras, que les maltratan y no les corresponden. Ahora, la codependencia es un concepto, digamos, un tanto confuso. Da cuenta de las diversas perturbaciones emocionales que ocurren en las parejas de personas con trastornos relacionados con sustancias. Existen ciertas características identificativas de estas personas, y es que se obsesionan y preocupan más del trastorno relacionado con sustancias, generalmente alcoholismo y toxicomanías, que la propia pareja que lo padece, con la consiguiente necesidad de control de su comportamiento. Se descuidan o se autoanulan, tienen baja autoconfianza y baja autoestima, y se involucran continuamente en relaciones de pareja dañinas y abusivas. Aparentemente, los paralelismos con la dependencia emocional son incuestionables. Baja autoestima, subordinación, desarrollo de relaciones interpersonales destructivas, temor al abandono o falta de límites del ego. Pero existen algunas discrepancias, y la primera es la perspectiva, y es que la codependencia está condicionada por otra persona, generalmente un alcohólico o un toxicómano, o dentro de situaciones como la convivencia con enfermos crónicos. Los dependientes emocionales no están vinculados necesariamente con personas que sufran enfermedades o condiciones estresantes crónicas como las mencionadas. Incluso pueden estar solos. El concepto de codependencia se sitúa en la perspectiva de los trastornos relacionados con sustancias. La segunda diferencia es de contenido. Para el codependiente es frecuente la autoanulación para entregarse a cuidar a la persona con problemas. Ciertamente, un dependiente emocional puede realizar los mismos actos, pero con una diferencia notable de fondo. Lo hará únicamente para asegurarse la preservación de la relación, y no esa continua entrega o preocupación por el otro que caracteriza a los codependientes. Podríamos calificar a los codependientes como abnegados, siendo sus motivos altruistas aún con una desatención patológica hacia sus propias necesidades, estando el dependiente emocional en el caso opuesto, centrado únicamente en sus gigantescas demandas emocionales. Cuidar y entregarse sería un fin para el codependiente y solo un medio para el dependiente emocional. La adicción al amor se trata de una de las nuevas adicciones sin sustancias, aunque es posiblemente tan antigua como el propio ser humano. Algunos trabajos han estudiado este fenómeno que ha justificado su denominación de adicción, necesidad irresistible de tener pareja, priorización de la persona objeto de la adicción con respecto a cualquier otra actividad, preocupación constante por acceder a ella en caso de no encontrarse presente, como la dependencia, sufrimiento que puede ser devastador en caso de ruptura, como la abstinencia, con episodios depresivos o ansiosos, pérdida aún mayor de autoestima, hostilidad, sensación de fracaso y utilización de la adicción para compensar necesidades psicológicas. Ojo,
Se nota la equivalencia de contenido entre la dependencia emocional y la adicción al amor. Sin embargo, las perspectivas son distintas, y es que en la adicción amorosa el punto de vista se focaliza en las relaciones interpersonales, es decir, en la existencia de una dependencia real hacia un objeto de adicción, como la pareja, y en la codependencia el dependiente emocional no necesariamente tiene que estar involucrado en una relación para hacerlo. Podemos clarificar esta matización manifestando que el dependiente emocional puede ser o puede estar asintomático, entendiendo la adicción como el síntoma, pero por supuesto continuar siéndolo y que solo se convertirá en un adicto al amor cuando esté involucrado en una de tantas, numerosas relaciones destructivas. Mira, no cabe duda de que estos conceptos se solapan en gran medida con la dependencia emocional y entre ellos mismos, pero en ningún caso podemos afirmar que sean sinónimos o totalmente equivalentes. Aún así, sirven como matiz para el contenido del comportamiento derrotista y búsqueda del dolor, de la persona autodestructiva, abnegación y la codependencia. Funcionan también como una perspectiva de estudio de la subordinación a trastornos depresivos, sociotropía, personas de personalidad autodestructiva y apego ansioso. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo deshacerse de este patrón que autodestruye y causa sufrimiento? Las características de la dependencia emocional, de la creación de vínculos tóxicos se manifiestan en conductas y deben abordarse como tal. Se empieza por crear objetividad. El dependiente cree cosas que no son reales. Por ejemplo, justifica al otro porque está muy ocupado cuando la evidencia dice que hace un mes que no se ven. Hay que tratar de crear vínculos saludables, basados en la elección, no en la obligación o la culpa. Y me vas a decir, oye Memo, ¿y la familia qué pedo? ¿No se elige la familia? Bueno, es cierto que la familia de origen no se elige, pero sí elegimos nuestra manera de vincularnos con nuestro círculo familiar. Padres, hermanos, sobre todo eso lo podemos hacer ya en nuestra edad adulta. No es lo mismo, por ejemplo, elegir vincularnos desde el querer o el deseo, como decir, qué bien, hoy tenemos una comida y le puedo comentar a mi hermano lo que me pasó el otro día, estar ahí por gusto, por desear estarlo, que elegir vincularnos con la familia desde el deber. Voy a visitar a mis padres porque si no, luego dicen que no voy nunca. Esto es un deber, una obligación. En este caso, es la naturaleza del vínculo lo que se elige. Los vínculos son nutritivos, nos enriquecen intelectual y emocionalmente, nos aportan emociones, vivencias o aprendizajes positivos que nos hacen crecer y desarrollarnos. Por el contrario, aquellas personas que nos aportan sentimientos de culpa, que sacan de nosotros nuestros lados más negativos, que nos proporcionan vivencias nocivas, sí, son vínculos tóxicos. Los vínculos sanos son flexibles, se adaptan a las circunstancias sin resultar ser absorbentes. Si la rigidez del vínculo limita a las personas o les impide que se desarrollen, podría ser un símbolo de peligro, un sinónimo, haciendo que los miembros no puedan descubrir o desarrollar nuevas facetas de sí mismos. En ocasiones, la persona tendría que trabajar con un equipo, ya sea psiquiatra o psicólogo, ya que hay estados de ansiedad tan elevados que requieren medicación. Busca en tu memoria, ¿cuántas veces has tenido que luchar por conseguir la aceptación del otro? ¿Quién es la persona de tu familia de origen por la que tuviste que luchar a brazo partido para que te aceptara? Los niños deben ser queridos por sus padres porque sí, porque son hijos. No deben luchar por ese derecho. Tener que hacerlo los desajusta tanto que van por la vida persiguiendo esa meta inalcanzable y son muy atropellados por quienes perciben esta vulnerabilidad. ¿Hay recuperación? Sí. Hay personas a las que les ha ido muy bien, pero como en toda adicción, a veces tienen que caer y tocar fondo. La manera de vincularnos con nuestro entorno está directamente relacionada con nuestra manera de ser y de sentir. Ambas se influyen mutuamente y se retroalimentan entre sí, de modo que se pueden generar cambios en ambas direcciones. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia. Por favor, denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.